La ICRP en su documento 103 expresa de que el objetivo de la protección radiológica es contribuir al nivel adecuado de protección de las personas y del medio ambiente de los efectos perjudiciales de la exposición a la radiación. Entonces, nuestro objetivo ahora va a ser estudiar un poco de qué se trata esto de la exposición a la radiación. ¿Qué es lo que tiene que haber? ¿Cuáles son los elementos que tienen que confluir para que haya exposición a la radiación? Vamos a hacer una analogía con el triángulo del fuego. Este sería el triángulo de la exposición. Para que haya exposición a la radiación debe haber una fuente radioactiva. Vamos a hablar más extensamente sobre las fuentes radioactivas. Además, tiene que haber un individuo o un grupo de individuos. Si no existe un grupo de individuos, por más que haya una fuente de radiación, no hay exposición a la radiación. Si tuviéramos una fuente en un lugar remoto, donde no hay acceso por parte de la gente, no habría exposición a la radiación. Nos hace falta fuente y nos hacen falta individuos o un individuo. Y finalmente tiene que existir también una interacción entre la fuente radioactiva y los individuos que son expuestos. Vamos a estudiar un poco más detenidamente cada uno de estos tres elementos. Sin alguno de estos tres elementos no hay exposición a la radiación. ¿Qué podemos decir de la fuente radioactiva? Hay tres elementos de la fuente radioactiva, tres datos de la fuente radioactiva que son relevantes desde el punto de vista de la protección radiológica. No perdamos de vista el hecho de que a través de la protección radiológica, de la seguridad radiológica, lo que queremos es proteger al individuo. Desde ese punto de vista hay tres datos que son relevantes de una fuente radioactiva. Primero es el radionucleido o los radionucleidos que componen la fuente. El dato del radionucleido nos va a proporcionar dos informaciones clave para proteger al individuo. Por un lado, el tipo de radiación que emite la fuente. No se va a proteger de la misma manera a un individuo o a un grupo de individuos si la fuente emite radiación alfa, si la fuente emite radiación beta, si emite radiación gamma o si hay neutrones presentes. Y por el otro lado, determinando el radionucleido, además del tipo de radiación, también queda determinada la energía de la radiación emitida, que es un dato fundamental para proteger adecuadamente a los individuos. Por el otro lado, otro dato que necesitamos conocer de la fuente, por ser relevante para la radioprotección, es la actividad. La actividad, como ustedes saben, es la cantidad de desintegraciones por unidad de tiempo. La podemos medir en Becquerel o en la vieja unidad Curie. La actividad, entonces, al ser la cantidad de desintegraciones por unidad de tiempo, me va a estar indicando también, me va a estar diciendo cuántas desintegraciones se producen y por lo tanto también
cuántas partículas o cuántos fotones está emitiendo la fuente por unidad de tiempo. Algunos de esos fotones van a interactuar con el individuo o los individuos. Por lo tanto, por ese motivo, la actividad es un parámetro fundamental para la protección. Y el otro dato que vamos a necesitar es la forma física. La forma física en cuanto a si esto es una fuente sellada o si es una fuente abierta. En el caso de ser una fuente abierta, necesitaríamos saber si es una fuente líquida, si es una fuente sólida, o sea, un polvo, si es una fuente gaseosa. A eso nos referimos con la forma física de la fuente. Ahora, en concreto, las fuentes en un reactor nuclear pueden provenir de productos de fisión o pueden ser productos de fisión o productos de activación. Vamos a dar algunos ejemplos. ¿A qué llamamos productos de fisión? Son aquellos fragmentos que se generan al fisionarse un núcleo, por lo tanto son elementos más livianos que el uranio, y que en general esos fragmentos de fisión son radioactivos, emiten radiación. Generalmente radiación beta, radiación gamma. Algunos emiten neutrones también en un proceso conocido como formación de fotoneutrones. Por lo tanto tenemos los fragmentos de fisión, que es el primer núcleo que se genera a partir de una fisión cualquiera, y los núcleos subsiguientes que también son radioactivos. Todo este conjunto lo llamamos productos de fisión. En este ejemplo tenemos que como resultado de una fisión se genera un núcleo de estroncio y un núcleo de xenón 140. Si tomamos el núcleo de xenón 140, este núcleo es radioactivo, es un fragmento de fisión radioactivo, emite radiación beta, transformándose en cesio 140, que a su vez es radioactivo, se transforma en bario 140, que a su vez es radioactivo, también emisor beta, se transforma en lantano 140, hasta llegar al cerio 140, que es un elemento estable. En cuanto al estroncio 94, que era el otro fragmento de fisión en este ejemplo, se transforma por emisión beta en itrio 94, y el itrio 94 decae también por emisión beta a circonio 94. Muchos de estos, además de emisores beta, también son emisores gamma. Todos estos son productos de fisión radioactivos. Por lo tanto, vamos a tener materiales radioactivos en el núcleo del reactor. Otros materiales, otros productos de fisión radioactivos relevantes desde el punto de vista de la radioprotección pueden ser el yodo 131 o en general los llamados radioyodos, son elementos muy volátiles, el xenón 135, que es un gas noble radioactivo que tiene importancia desde el punto de vista de la operación del reactor, o el cesio 137. Son típicos ejemplos de productos de fisión radioactivos. Es una de las formas en las que pueden aparecer fuentes radioactivas en un reactor nuclear. Otra forma en que pueden aparecer materiales radioactivos en un reactor nuclear es a partir de la activación de ciertos productos.
¿A qué nos referimos con activación? A la captura de un neutrón por parte de un núcleo y en general cuando se produce captura neutrónica se produce un gamma de captura, pero si el núcleo que ha capturado el neutrón se transforma en un núcleo radioactivo, decimos que ha habido activación. El ejemplo más clásico de producto de activación en un reactor CANDU es la formación de tritio. El tritio, a partir de ¿qué se forma? Se forma a partir de la captura de un neutrón por parte de un núcleo de deuterio. El núcleo de deuterio, recuerden que forma parte del agua pesada que se utiliza como moderador o como refrigerante. Este núcleo de tritio es radioactivo, es emisor beta negativo con un semiperiodo de 12,3 años. Otro producto de activación que aparece como fuente en un reactor nuclear es, por ejemplo, el nitrógeno 16. El nitrógeno 16 se forma a partir de la captura neutrónica de oxígeno 16. En este caso se forma oxígeno 17. Pero este oxígeno 17 decae a nitrógeno 16. El problema que tiene el nitrógeno 16 es que decae emitiendo radiación beta negativa con un semiperiodo de poco más de 7 segundos, pero emite un gamma de 6 MeV, o sea, un gamma muy energético. Como el nitrógeno 16 se forma a partir del oxígeno 16 y el oxígeno lo tenemos donde tenemos moléculas de agua, cuando el moderador y el refrigerante sobre todo circule por el núcleo del reactor, parte del oxígeno presente en el refrigerante va a capturar neutrones y después va a terminar desintegrándose en nitrógeno 16, que cuando se desintegre emitiendo beta negativo va a emitir un gamma de muy alta energía. Eso es relevante desde el punto de vista de la radioprotección. Otro producto de activación en este tipo de centrales en particular es el cobalto 60, que se forma a partir de la captura neutrónica del cobalto 59. Al absorber un neutrón se transforma en cobalto 60, que es radioactivo emisor gamma. Entonces tenemos que en un reactor nuclear vamos a tener fuentes de radiación provenientes tanto de la fisión del uranio como de la activación de ciertos materiales presentes en el núcleo del reactor. Otro elemento que dijimos que hacía falta para
que ocurriera la exposición son los individuos. Los individuos, la ICRP los clasifica en tres categorías: aquellos ocupacionalmente expuestos, los pacientes en el área de medicina y el público. ¿Cuáles son los individuos ocupacionalmente expuestos? Todos aquellos que resultan expuestos como consecuencia de su trabajo. Atención, porque no son ocupacionalmente expuestos aquellos individuos que trabajan en una determinada instalación, sino los que resultan expuestos como consecuencia de su trabajo. O sea, una persona puede trabajar en reactor nuclear, en un servicio de medicina nuclear, pero ser administrativo, realizar un trabajo administrativo. Esa persona no es ocupacionalmente expuesta. De nuevo, ocupacionalmente expuestos son todos aquellos que resultan expuestos como consecuencia de su trabajo. Tenemos algunos ejemplos, o en el área de la medicina o en el área de las aplicaciones industriales. Los pacientes, no hace falta aclarar demasiado, son aquellas personas que resultan expuestas a la radiación como consecuencia de un diagnóstico o un tratamiento médico. Hay métodos diagnósticos que utilizan materiales radioactivos y hay tratamientos que utilizan materiales radioactivos. Por ejemplo, un tratamiento de radioterapia o un diagnóstico por centellograma gamma utilizan materiales radioactivos. Los que son expuestos por ser pacientes entran en esta categoría. Atención que el médico que trabaja o el auxiliar de la medicina que trabaja con radiaciones es personal ocupacionalmente expuesto. Y finalmente el público, que son aquellos que no son ni ocupacionalmente expuestos ni pacientes, pero que resultan expuestos a las radiaciones ionizantes. Atención con una cosa, una misma persona o un grupo de personas puede ser ocupacionalmente expuesto porque trabajan con radiaciones, con materiales radioactivos, puede ser miembro del público también porque son expuestos a radiaciones ionizantes provenientes de alguna otra instalación o práctica, y pueden ser en algún momento eventualmente también expuestos como pacientes. No es que una persona pueda ocupar solamente uno de los roles. Lo que sí, en función del rol que ocupe en ese momento y en esas circunstancias, será la protección a la que es sometido. Y finalmente, el tercer elemento del triángulo es la interacción entre las fuentes de radiación y el individuo o los individuos. Tenemos dos tipos básicos de interacción: irradiación externa y contaminación, que ahora lo vamos a desarrollar en detalle. Cuando hablamos de contaminación, esa contaminación puede ser superficial o puede ser interna. De nuevo, en función de cuál sea la situación, en función del tipo de interacción,
va a ser distinta la protección. ¿De qué hablamos cuando hablamos de irradiación externa? Cuando hablamos de irradiación externa, no hay ningún tipo de contacto entre la fuente y el individuo o los individuos. No hay contacto cuando hablamos de irradiación externa. Un individuo se posiciona en las cercanías de una fuente. Y acá vamos a hacer una diferenciación que es sumamente importante. La fuente es externa al individuo. Ahora, esta fuente está emitiendo, en función de la actividad del tipo de radionucleido, está emitiendo partículas o fotones. Esas partículas o fotones van a interaccionar, esas partículas o fotones sí van a interaccionar con el individuo. Es más, es probable, en función del tipo de radiación y de la energía de la radiación, que algunas de estas partículas o fotones ingresen, traspasen la barrera de la piel e ingresen al organismo del individuo. Pero la fuente permanece siempre en forma externa y sin tomar contacto con el individuo. En ese caso estamos hablando de irradiación externa. Esta persona, este individuo, va a permanecer un cierto tiempo en las inmediaciones de esa fuente. Lo llamamos tiempo de permanencia. Ahora bien, cuando ese individuo se retire, se aleje de las inmediaciones de la fuente o directamente se retire del recinto en donde estaba presente esa fuente, va a dejar de estar expuesto a la radiación proveniente de esa fuente. Por lo tanto, en este caso, en el caso de irradiación externa, el tiempo de permanencia es igual al tiempo de exposición. El individuo se expone durante el tiempo en el cual permanece en las cercanías de la fuente de radiación. Una vez que se aleja, si la irradiación ha sido externa, como no hubo ningún tipo de contacto con la fuente, deja de estar expuesto a la radiación proveniente de esa fuente. Y una aclaración, en este caso, este individuo, por más que haya estado expuesto durante mucho tiempo, o sea, por más que haya permanecido durante muchísimo tiempo en las cercanías de una fuente de radiación alfa, beta o gamma, en ninguno de esos casos este individuo irradia. En ninguno de estos casos este individuo se convierte en una fuente. Estas son las características de la irradiación externa. Acá tenemos otra gráfica donde podemos volver a señalar lo que les comentaba recién. La fuente permanece siempre en forma externa y sin contacto con el individuo. Lo que interacciona con el individuo es la radiación proveniente de la fuente. Hay un caso particular de irradiación externa en el cual la fuente es distribuida y externa, pero si no hay un contacto, si esta fuente, que es distribuida, que es externa,
Si no entra en contacto con la piel del individuo ni es incorporada por el individuo, sigue siendo una irradiación externa. Es el caso típico de los gases nobles radioactivos. Cuando el individuo se aleje de ese lugar, va a dejar de estar expuesto a la radiación proveniente de esa fuente. De nuevo, el tiempo de permanencia es el tiempo de exposición. Ahora, cuando hablamos de contaminación, ya es otro tipo de interacción. Cuando hablamos de contaminación, ya sea superficial o interna, la fuente entra en contacto con el individuo expuesto. En el caso de contaminación superficial lo hemos graficado, lo hemos ejemplificado, en este caso con una fuente radioactiva líquida. Una fuente radioactiva líquida. También puede ser un polvo, un sólido en forma de polvo. Cuando el individuo entra en contacto con esta fuente líquida o con el polvo radioactivo, parte de ese líquido que es radioactivo, si esta es la fuente, esto es radioactivo, va a entrar en contacto con el individuo, con la ropa, con la vestimenta o directamente con la piel del individuo. En ese caso, decimos que hay una contaminación superficial. Contaminación superficial. Si el individuo se aleja de la fuente, si el individuo se aleja de la fuente, lleva consigo parte de la fuente. Esa fuente lo va a seguir irradiando. El individuo sigue expuesto por más que ya no permanezca en el lugar donde estaba esa fuente líquida o esa fuente en polvo. ¿Hasta qué momento va a seguir expuesto este individuo? Hasta que se proceda a la decontaminación. En este caso, cuando haya una contaminación o de la vestimenta o de la piel del individuo, debe procederse a la decontaminación. En el momento que se procede a la decontaminación, cesa la exposición. Termina la exposición. Esto es en el caso de la contaminación superficial, entonces. Para ir diferenciando, en la irradiación externa no hay contacto entre la fuente y el individuo. En el caso de contaminación, hay contacto entre la fuente y el individuo. Acá, este individuo está llevando sobre su vestimenta, sobre su piel, una parte de la fuente. Esta fuente tiene una cierta actividad y emite partículas o fotones. Entonces sigue expuesto por más que se haya alejado. ¿Hasta qué momento va a seguir expuesto? Hasta el momento en que se proceda a la decontaminación. ¿Qué sucede cuando la contaminación es interna? Por ahora vamos a ver nada más el tipo de interacción, después vamos a dedicar todo un capítulo a hablar de la contaminación interna. Cuando un individuo, ya sea por inhalación
por ingestión, por ingreso a través de una herida, o en el caso de algunos radionucleídos, ingreso a través de piel sana, incorpora dentro de su organismo una cierta actividad proveniente de una fuente radioactiva, decimos que la contaminación es interna. Acá hay contaminación, por lo tanto hay contacto entre la fuente y el individuo. ¿Qué es lo que sucede? En este caso la fuente, en vez de estar sobre la piel o sobre la vestimenta, es incorporada al interior del organismo de este individuo. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Una vez que se aleje del lugar en donde estaba la fuente que incorporó, va a seguir expuesto. Va a seguir expuesto. ¿Por qué? Porque ha incorporado una cierta actividad de la fuente. Esta fuente, por supuesto, está emitiendo radiación, pero lleva consigo parte de la fuente a la que estuvo expuesto. Por lo tanto, por más que se aleje, sigue expuesto. Con la diferencia respecto a la contaminación superficial, que en el caso de contaminación interna, al haber una incorporación, y esta es la palabra clave, incorporación. Al haber una incorporación, al ser intracorpórea la contaminación, ya no es susceptible de ser decontaminada fácilmente. Habría que seguir una conducta médica para remover el contaminante del interior del organismo. Por lo tanto, este individuo va a seguir expuesto durante todo el tiempo en que la fuente permanezca dentro de su organismo. El comportamiento de la fuente dentro del organismo lo vamos a estudiar en un capítulo posterior. Este es otro gráfico para ejemplificar lo mismo. Fíjense que en el caso de la contaminación interna, no solamente las partículas o los fotones que emite la fuente interaccionan con las células de adentro del organismo, sino que la fuente misma es la que ha ingresado por distintas vías al organismo. Entonces, en este caso, hablamos de contaminación interna. Por lo tanto, ahora ya tenemos los elementos que son necesarios para que haya una exposición a la radiación. Dijimos que eran la fuente, los individuos y la interacción entre la fuente y los individuos. Pero ahora lo que vamos a necesitar para poder proteger adecuadamente es cuantificar la exposición. Este fenómeno de exposición, del cual la protección radiológica pretende proteger a los individuos, es necesario cuantificarlo. ¿Cómo se cuantifica la exposición? A través de una, en realidad es más de una magnitud llamada dosis. En lo sucesivo, entonces,
vamos a adentrarnos en el estudio de la dosis llamado dosimetría.